La sonda de Einhorn se utilizaba en 1909 de hule flexible opaca, longitud de 150 centímetros y calibre de 2 a 4 French. Su extremo distal con varios orificios y romo, con anexo en forma de oliva metálica, se empleó para realizar un sondeo duodenal. La sonda de Cantor es de hule flexible opaca, longitud de 2 metros y calibre de 12 a 20 French. El extremo distal con 4 o 5 orificios y el proximal dilatado con conector y anexo con balón para mercurio. Se emplea en obstrucción intestinal y tiene las mismas indicaciones que la sonda de Miller-Abbott. La sonda de Kerr o sonda T de rama corta, igual que la sonda de Cattell pero con longitud de 12 por 30, es la que se usa actualmente en las vías biliares para derivar la bilis y como férula del colédoco. Sus calibres oscilan entre 12 a 20 French. En el aparato respiratorio se utilizan principalmente la sonda de Roche, de tubo cilíndrico generalmente curvo, con longitud de 14 a 22 centímetros, su calibre es de 22 a 44 French, para adultos y de 12 a 20 para uso pediátrico. Su instalación endotraqueal se lleva a cabo por medio del laringoscopio, se utiliza para ventilación pulmonar asistida, semirrígida, esto facilita la intubación. Es de 2 vías, punta en bisel, sencilla o doble, con globo de 5 mililitros, este último permite sellar el conducto traqueal y establecer el circuito cerrado necesario para evitar el escape del anestésico y el oxígeno. Se emplea en la aplicación de la anestesia general inhibitoria para aspirar secreciones de vías respiratorias y en la ventilación pulmonar con presión positiva intermitente manual con AMBU, en ambos casos de urgencia o asistida con aparatos mecánicos en la sala de operaciones, pero también en sala de terapia intensiva o en servicios de urgencias cuando el enfermo no tiene automatismo respiratorio. Entre las principales cánulas se encuentra la cánula de Guedel, la cual tiene como función levantar la base de la lengua en el posoperatorio para evitar la hipoxia, es de instalación bucofaringea, y la cánula de McGill, que tiene la misma función que la cánula de Guedel, pero es nasofaringea. La cánula de Jackson es metálica con aleación de plata originalmente, constituida por 3 piezas, mandril o guía, exocánula y endocánula. Se utiliza en traqueostomías. La exocánula se fija por medio de una cinta umbilical al cuello para evitar su salida brusca en un acceso de tos. La endocánula tiene como finalidad permitir su aseo y se cambia cada 48 horas para desinfección. La Desilastic tiene un globo para sellar el espacio traqueal. La cánula de Young-Hauer se emplea en aspiraciones tanto de secreciones con vías respiratorias superiores durante la anestesia como en intervenciones quirúrgicas, en particular torácicas y abdominales. Se conecta por medio de un tubo de goma al sistema de aspiración. En el aparato cardiovascular se utilizan la sonda arterial de Fogarty. Es un tubo cilíndrico recto muy delgado de material sintético silicón de 40 a 80 centímetros de longitud, con marcas cada 10 centímetros para el control visual y radiológico. En realidad se trata de una sonda catéter intravascular semirrígida, radiopaca de 1 o 2 vías terminada en punta roma. Existen en 2 tipos, irrigadora y extractora, la primera con un orificio en la punta para la introducción de anticoagulantes y la segunda para la extracción de trombos. Está provista de un globo y 1 centímetro de la punta obturada. Este globo tiene la capacidad indicada en el mango o extremo de la conexión de entre 0.75 y 2 mililitros. Una vez se haya introducido a la arteria obstruida y pasado el obstáculo del trombo, se insufla el globo y se jala la sonda, que arrastrará el coágulo hasta el orificio arterial, arteriotomía, y al exterior, debiéndose repetir la maniobra hasta corroborar la permeabilidad del vaso. El mandril de acero inoxidable contenido en el interior de la sonda de la misma longitud sirve para mantener la forma y rigidez necesaria para su introducción. Se presenta en 4 colores, la extractora en rosa, azul y verde según el calibre y la irrigadora en amarillo. Quienes más la utilizan son los cirujanos angiólogos para extraer trombos de los vasos, establecer la circulación venosa o arterial, lavar el vaso intervenido y para irrigar las sustancias anticoagulantes. Es importante que al esterilizarlas nunca se doblen y antes de usarlas se verificará la integridad del globo. Asimismo, se ha de insuflar el globo con la cantidad especificada en cada sonda, a fin de evitar su rotura usando jeringas de baja capacidad, y esto ha salvado millones de extremidades en gangrena por isquemia, así como en amputación. En cuanto a la venoclisis, es la administración de soluciones de diversa composición por vía endovenosa. La administración de sangre, plasma y fracciones de plasma recibe en general el nombre de transfusión. Cuando se administra solo un medicamento se denomina inyección por vía endovenosa, que se efectúa por medio de una jeringa con aguja adaptada al pivote, efectuando previamente la antisepsia de la piel con una toronda de algodón impregnada con alcohol. La venoclisis se instala inicializando la canalización venosa con un catéter corto de plástico con alma de acero, y hay diferentes calibres y se utilizará el número adecuado en función de la edad y constitución del enfermo.
Se fijará perfectamente el catéter a la piel con cinta adhesiva y se conectará el equipo de venoclisis abriendo el goteo lo más pronto posible para que no se coagule la sangre en el catéter y lo obstruya. Cuando hay mucha dificultad para funcionar una vena de forma percutánea, es necesario incidir la piel, disecar la vena y canalizarla con un catéter generalmente largo. Esto representa ejecutar una venodisección. La venoclisis permite sustituir la vía oral, restituyendo los líquidos y electrolitos y actualmente nutrientes que el organismo requiere. Es importante efectuarlo con técnica séptica. La administración de las soluciones se lleva a cabo mediante goteo a la velocidad requerida, según el caso, conservando la osmolaridad del plasma. La vena utilizada puede ser periférica o central. El equipo básico para la venoclisis consiste en aguja, catéteres, según el caso, equipo de plástico para la venoclisis con conector tanto para la aguja como para el frasco o bolsa de solución a administrar, una o dos llaves para graduar el goteo, una o dos entradas de caucho para inyectar medicamentos u otras soluciones agregadas, un aparato de goteo con válvula y filtro para el aire y una cánula para introducir el equipo de una botella o en la bolsa que contiene la solución a administrar. Tanto las botellas como las bolsas tienen un sitio especial para ello. Están hechas de plástico o de vidrio y pueden contener diversos volúmenes, entre los cuales los más comunes son de 50, 100, 200, 50, 500 y 1000 mililitros. Las agujas por lo general son del número 20 o 21 para niños. Y para la infiltración de piel con anestésico se usan los calibres 24 y 25, que son más delgadas. También se dispone de equipos pediátricos llamados miniset o mariposa. Las llaves sirven para regular el flujo de la solución y son de formas muy variadas, de tornillo, rueda o placas para estrangular. Los cuentagotas también tienen formas variadas. Aunque el volumen por gota es el mismo, el macrogotero de 20 gotas corresponde a 1 mililitro y en el microgotero para pediatría 3 microgotas equivalen a una gota, es decir, 60 microgotas representan 1 mililitro. El catéter corto para venoclisis también recibe diferentes nombres según la casa fabricante. Los de uso más común son de las marcas comerciales Punzocat y Angiocat, pero se dispone de muchos más, sobre todo importados. Los gruesos tienen una longitud de 7 centímetros y los delgados de 3.5 centímetros. En cuanto al calibre, los hay de 14 a 25, con la advertencia de que los calibres suelen ser más delgados conforme el número es mayor. Esto es, los más gruesos son los calibres 14 a 16 y el más delgado es el 25. Estos catéteres tienen un mandril de acero que permite su introducción en la vena, metal que debe retirarse para conectar el catéter al equipo de venoclisis. Se fabrican en teflón y en polietileno. Pueden permanecer colocados varios días y permiten el movimiento de la extremidad, a diferencia de las agujas metálicas que ya no se usan para venoclisis, solamente para inyección intravenosa única de algún medicamento. El miniset, también llamado mariposa, es un pequeño trocar metálico unido a una estructura plástica con alas, de donde deriva su nombre. Se utiliza para canalizar pequeños vasos en pediatría y en docencia, por ejemplo en los conejos. Se fabrica en calibres delgados del 21 al 25 y tiene un conector para equipos de venoclisis. Catéter largo. Su uso e instalación tienen indicaciones precisas, por ejemplo la medición de la presión venosa central y la alimentación parenteral. Existen diferentes tipos como Endocat, Intracat y otros fabricantes internacionales. Los hay de polietileno y teflón y algunos son radiopacos para el control radiológico que permita precisar el sitio que alcanza la punta del catéter en el sistema vascular, venas centrales y así saber que es el correcto, tanto para la medición de PVC, presión venosa central, como para la administración de algunas infusiones con sustancias que son irritantes al endotelio de venas más delgadas. Estos catéteres largos tienen una longitud de 40 centímetros. Poseen también, igual que los catéteres cortos, mandril metálico para su colocación y se les adapta al conector del equipo de venoclisis. El catéter de Schwann-Ganz es un tubo cilíndrico de 4 vías fabricado en teflón radiopaco de calibre 7 French y longitud de 110 centímetros. Se emplea para medir las presiones auricular y ventricular derechas, el gasto cardíaco por termodilución, la presión arterial pulmonar, la presión pulmonar en cuña y la temperatura sanguínea. El catéter de Hickman de Silastic es un catéter subclavio para quimioterapia y nutrición parenteral. En el aparato urinario, la sonda Foley está hecha de látex o silicón de color ámbar flexible, la longitud es de 40 centímetros y los calibres son de 12 a 30 French. Se fabrican de 2 y 3 vías, una menor correspondiente al globo, la central para fabricación del sistema de drenaje y la última para introducción de soluciones o medicamentos a manera de irrigación de la vejiga, de uso indispensable en cirugía de próstata. Se emplea en cirugía urológica, gástrica, cardíaca, neurocirugía, ginecología, oncología, ortopedia y medicina interna para medir el gasto urinario por hora en el paciente grave. Otros usos de aplicación son drenaje vesical, irrigación continua, introducción de soluciones o medicamentos en la vejiga. La sonda de Malekot es un tubo cilíndrico de látex rojo o Silastic blanco, flexible con longitud de 40 centímetros y calibres de 14 a 30 French. Su extremo distal termina en una punta roma sólida que se ensancha a los lados
4 asas para su fijación en la cavidad en la cual se instala, por ejemplo en la vejiga. Tiene una sola vía y se introduce con un mandril metálico o sonda acanalada con objeto de que las asas se estiren y faciliten la introducción. Al sacar el mandril, las asas retoman su forma y queda así anclada a la sonda. Para extraerla se tracciona de la parte proximal. El extremo proximal de la sonda es ensanchado para adaptarse al sistema de drenaje por medio de un conector a un tubo de goma y este hacia la bolsa colectora. Se emplea en cirugía urológica, ginecología y general, en especial en mujeres para drenaje vesical o para efectuar irrigación continua, posoperatoria, suprapúbica y perineal. También se utiliza para férulas de estomas en gastrostomía. La sonda de Nelaton ya descrita se usa en urología para el sondeo vesical no permanente. También puede usarse en otros aparatos o sistemas, por ejemplo en cirugía torácica, para instalar el sistema de sello de agua. Por su parte, la sonda de Pesser es un tubo cilíndrico de látex, color ámbar o rojo, flexible, con longitud de 35 centímetros y calibres de 14 a 30 French. Su extremo distal tiene una punta en forma de hongo o sombrilla con 4 perforaciones para facilitar el drenaje. La de una sola vía se introduce como mandril y se conecta al sistema de irrigación o drenaje. Se emplean las mismas especialidades que la sonda de Malekot para drenaje vesical permanente e irrigación continua posoperatoria suprapúbica y perineal. Los catéteres ureterales son muy delgados, su cualidad imprescindible para canalizar uréteres. Los hay en calibres 3 a 14 French. Pueden tener diferentes puntas, olivar, cónica, flautada y otras más. Unos son huecos con luz, lo que permite inyectar sustancias, por ejemplo un medio de contraste para urografías ascendentes, y otros sólidos sin luz interior, que se utilizan en las dilataciones ureterales. Los catéteres huecos pueden usarse como férulas cuando se practica la ureterostomía, ureterografía o la reimplantación de uréter para facilitar el drenaje de la orina a la vejiga, evitando que fugue al retroperitoneo, y para cicatrizar el uréter y que no se estenose y obstruya su luz. También puede usarse para introducirlo por el orificio fistuloso antes de la intervención quirúrgica abierta y así facilitar su localización. En algunas ocasiones los catéteres ureterales se introducen en el uréter mediante citoscopía previa a la cirugía radical de la pelvis en casos justamente en los que existe cáncer o fístula urinaria, con el propósito de proteger los uréteres contra traumatismos accidentales durante la intervención quirúrgica. Anestesia. El catéter epidural se fabrica de plástico en calibre 22 French. Está diseñado para obtener anestesia epidural continua mediante inyección intermitente del anestésico local elegido. Consta de 2 partes. La primera, un tubo muy delgado fabricado de plástico de 85 centímetros de longitud con 2 marcas. La primera, 11 centímetros de la punta en el extremo distal, en el que se introducirá en el espacio epidural y que corresponde a la longitud de la aguja de Tuohy, la que se utiliza para introducir el catéter al espacio epidural. La segunda marca, colocada 5 centímetros a la anterior, es la referencia indicadora de que el catéter penetró 5 centímetros en el espacio epidural. También consta de una aguja adaptador con mandril conductor en su interior. Para su aplicación, los anestesiólogos emplean la técnica séptica, que consiste prácticamente en la antisepsia de la región dorsal, generalmente a nivel lumbar, colocando una compresa con herida. Se punciona la piel. Una vez colocada la punta de la aguja en el espacio epidural, se introduce el catéter a través de la luz de dicha aguja. Al llegar a la primera marca, significa que el extremo del catéter llegó a la punta de la aguja y está próximo a penetrar en el espacio epidural. Luego de la segunda marca, significa que el catéter tiene una penetración en el espacio epidural de 5 centímetros. Una vez logrado lo anterior, se retira la aguja de Tuohy y se conecta al extremo proximal del catéter epidural al adaptador, utilizando como guía el mandril conductor que previamente se colocó en su interior, y se proyecta o se inyecta el anestésico. Los drenajes rígidos de Drenovac con sistema de fuelle constan de una sonda rígida conectada al sistema, al que se administra presión negativa para aspirar sangre o líquido y poder cuantificarlo. La sonda que se coloca en el espacio orgánico para drenar es de plástico rígido multifenestrada que tiene muchas perforaciones en la punta, lo que favorece el funcionamiento ya que es menos probable que se obstruya. Las hay de calibres 1/4 y 1/8 de pulgada.